La copa de vino de ella estaba casi llena, la de él casi vacía. Llevaban sentados 20 minutos. Él hablaba, llenando el espacio entre ellos con historias de un pasado glorioso, de batallas ganadas en salas de juntas que ya no existen. Su energía era expansiva, casi desesperada, un intento de impresionar a través del volumen de su propia vida. Ella asentía, y en sus ojos no había admiración. Había una calma distante, la cortesía de quien espera educadamente a que termine la función. El hombre se llama Carlos, tiene 62 años y está en una cita que se siente como una audición. No entiende que la mujer frente a él no está buscando un currículum. Ella está buscando un centro de gravedad. Y Carlos, con cada anécdota, con cada logro recitado como un trofeo, demuestra que su centro de gravedad está fuera de él. Está en la aprobación que busca en los ojos de ella, en la validación que exige de un pasado que ya no tiene peso. Esto no es una historia que yo haya inventado, esto es el eco de una oportunidad perdida, la sinfonía de un poder malgastado. Es lo que sucede cuando un hombre llega a la cima de su vida y, en lugar de gobernar desde su trono, desciende a la arena para luchar en una guerra que ya no es la suya. La mayoría de los hombres mayores de 60 años poseen un activo que los convierte en irresistibles, un poder silencioso que los jóvenes solo pueden envidiar. Y casi todos, sin excepción, lo están tirando a la basura. Hace unos años yo era ese hombre, no en edad, pero sí en espíritu. Recuerdo una noche, en una terraza con vistas a la ciudad, con una mujer cuya inteligencia me intimidaba y me atraía a partes iguales. Para compensar, me convertí en un archivo andante de mí mismo. Le hablé de los proyectos que lideré, de los viajes que hice, de los libros que había leído. Cada frase era un ladrillo en el monumento que estaba intentando construirle en tiempo real. Después de una hora, ella se reclinó, me miró con una calma que me heló por dentro y dijo: «Parece agotador ser tú». No lo dijo con malicia, lo dijo como un diagnóstico. Y en ese silencio que siguió, entendí que no me había estado escuchando a mí, sino al ruido que yo hacía para que no se viera lo que había detrás. Lo que yo creía que era una demostración de valor era en realidad una transmisión desesperada de necesidad. Estaba gritando sin palabra: «Por favor, dime que soy suficiente. Por favor, valida la vida que he vivido». Cada logro que sacaba a relucir era una prueba más de mi inseguridad. Una confesión de que mi valor presente dependía de la aprobación de mi pasado por parte de un extraño. Estaba actuando como un hombre cuyo tiempo ya había pasado, suplicando una última ronda de aplausos antes de que cayera el telón. Estaba entregando el poder no porque ella me lo pidiera, sino porque yo no sabía cómo sostenerlo por mí mismo. Esa noche no dormí. La frase, «parece agotador ser tú», se repetía en mi mente como un mantra de mi propio fracaso. Así que paré. Dejé de intentar ser interesante y empecé a intentar ser real. Me sumergí en los textos que no ofrecen trucos, sino que exponen la maquinaria del alma humana. Volví a los fundamentos. Estudié la naturaleza del poder y la seducción en Robert Greene. Estudié la integración de la historia personal en Carl Jung. Estudié la fortaleza interior en los estoicos. Y lo que encontré fue una verdad que lo cambió todo. La atracción más poderosa no nace de lo que has hecho. Nace de la calma de saber que ya no tienes nada que demostrar. El dolor que te ha traído aquí es una forma silenciosa de invisibilidad. Es la sensación de un hombre que ha construido imperios, financieros, familiares, profesionales, y que de repente se encuentra en una tierra donde su moneda ya no tiene valor. Ves a hombres más jóvenes moverse con una facilidad que a ti te cuesta el doble de esfuerzo conseguir la mitad de resultado. Te esfuerzas más. Pules las historias de tus victorias. Intentas proyectar el mismo poder que te sirvió durante 40 años, y la respuesta que recibes es una educada indiferencia. No es rechazo abierto, es algo peor. Es la sensación de que tu presencia no altera el campo gravitacional de la habitación. Y la confusión que nace de eso es agotadora. ¿Por qué lo que antes construía respeto ahora genera distancia? Esta confusión está anclada en una creencia falsa, una mentira que la cultura susurra y que el miedo grita, que el juego de la atracción es una carrera contra el tiempo y que tú ya vas perdiendo. La falsa creencia es que tu edad es un déficit que debes compensar. Miras a un hombre de 30 años y asumes que debes competir en su terreno, su energía, su apariencia, su novedad. Crees que debes demostrar que sigues siendo relevante, que estás al día, que no te has quedado atrás. Y así, sin darte cuenta, abandonas tu propio trono, el único lugar desde el que puedes gobernar, para luchar una batalla de guerrillas en un terreno que no es el tuyo, con armas que no te pertenecen. Esta creencia se manifiesta en comportamientos que traicionan tu poder. Es el texto enviado demasiado rápido para demostrar que estás disponible. Es la risa forzada ante una referencia cultural que no entiendes. Es la peligrosa tendencia a convertir una conversación en una entrevista de trabajo donde tú eres el candidato, recitando un currículum de logros que nadie ha pedido. Cada una de estas acciones, por pequeña que sea, es una filtración de tu autoridad. Es una confesión no verbal de que crees que quien eres ahora no es suficiente, y que necesitas el andamiaje de tu pasado o la máscara de una juventud impostada para ser digno de interés.
Estás actuando para una audiencia que no existe, y el único crítico que te está juzgando es el hombre que podrías ser y que observa en silencio cómo regalas tu poder. Para entender por qué el hombre que más se esfuerza es el que menos atrae, debemos descender a la sala de máquinas de la psicología humana. Carl Jung dedicó su vida a mapear el inconsciente y nos dio el concepto de la persona, la máscara social que presentamos al mundo. El hombre de 60 años que recita su currículum o que fuerza una jovialidad que no siente, no está presentando su verdadero yo. Está presentando una persona agrietada, una máscara que ya no encaja. Jung argumentaría que la verdadera autoridad no reside en la perfección de la máscara, sino en la integración de la historia completa, incluyendo la sombra, los fracasos, las pérdidas, las cicatrices. Al esconderlas, no proyecta fuerza, sino miedo a su propia biografía. Esta dinámica es confirmada por la psicología del poder. Robert Greene, en sus estudios sobre la seducción, llegó a una conclusión implacable. La necesidad es el antiafrodisíaco. En el momento en que buscas la validación de otra persona, le entregas el poder. Cada logro que mencionas con la esperanza de impresionar, cada gesto diseñado para obtener aprobación, es una pequeña hemorragia de tu estatus. No estás comunicando «soy un hombre de valor». Estás comunicando «por favor, dime que soy un hombre de valor». Es un acto que te desplaza del centro de tu propia realidad y te convierte en un satélite que orbita la aprobación de ella. Y nadie se siente atraído por un satélite. Nos sentimos atraídos por los centros de gravedad. Desde una perspectiva evolutiva, el trabajo de David Buss ilumina por qué esto es tan contraproducente. Una mujer no responde a una lista de logros pasados como si fuera un inversor analizando un informe anual. Su radar está sintonizado para detectar indicadores de estabilidad presente y futura. Un hombre que está en paz con quien es, que no siente la compulsión de justificarse, emite la señal más poderosa de todas, la de ser un ancla emocional. El hombre que actúa con la ansiedad de un joven de 30 años, por el contrario, envía la señal de inestabilidad. Es una bandera roja que indica que, a pesar de sus años, su centro de control sigue estando fuera de sí mismo. Ella no se siente atraída por el hombre que ha sobrevivido a sus batallas. Se siente atraída por el hombre que ya no teme la guerra. Esto no es una opinión. Es el resultado documentado de fuerzas psicológicas que operan bajo el nivel de la elección consciente. La buena noticia es que no estás luchando contra el tiempo, sino contra una mala estrategia. El poder que has acumulado en 60 años no ha desaparecido, simplemente estás usando el manual de instrucciones incorrecto. Para darte el correcto, he destilado este conocimiento en un sistema práctico, un método para recalibrar tu presencia y reclamar tu poder natural. Lo he llamado los 3 pilares de la autoridad existencial. Son el ancla del pasado, el silencio del presente y la mirada del futuro. Pero antes de que te revele el primer pilar, necesitas entender la única verdad que sostiene todo el edificio, y es la parte que la mayoría de los hombres se niegan a aceptar. El primer pilar es, el ancla del pasado. Y aquí es donde el 99% de los hombres se equivocan de manera catastrófica. Creen que el pasado es un museo de trofeos que deben exhibir. No lo es. El pasado es una biblioteca de lecciones. La filosofía que sustenta este pilar es simple. La autoridad no nace de la ausencia de fracaso, sino de la integración del fracaso. Un hombre que puede hablar de sus errores con la misma calma con la que habla de sus éxitos comunica una fuerza que ningún currículum puede igualar. Comunica que ha sido puesto a prueba por la vida y no solo ha sobrevivido, sino que ha aprendido. Es la diferencia entre decir, construí una empresa de éxito, y decir, la primera empresa que fundé fue un desastre, y me enseñó la lección más importante de mi carrera. La primera frase busca aprobación, la segunda la otorga. Hace años yo era un maestro en el arte de la autopromoción. En mis conversaciones, seleccionaba cuidadosamente las anécdotas que me pintaban como un ganador. Ocultaba las pérdidas, los despidos, las malas decisiones. Creía que la vulnerabilidad era debilidad. En una ocasión, hablando con un mentor, le conté una versión editada de mi trayectoria. Él escuchó pacientemente y al final dijo, «Suenas como un hombre que nunca ha perdido una batalla, y no confío en los hombres que nunca han sido derrotados». Esa frase fue un golpe directo. Entendí que al esconder mis cicatrices estaba comunicando que todavía me dolían, que no las había superado. La corrección práctica es esta. Deja de recitar tu pasado y empieza a referenciarlo. La próxima vez que estés con una mujer, no le cuentes la historia de tu mayor victoria. Cuéntale, con una media sonrisa, la historia de tu error más espectacular y lo que aprendiste de él. La resonancia de esa honestidad hará más por tu atractivo que 1000 historias de éxito. El segundo pilar es el silencio del presente. Este pilar se basa en una verdad psicológica inmutable que Robert Greene articuló a la perfección. Lo que es escaso aumenta de valor. El hombre de 60 años que responde a un mensaje de texto en 30 segundos, que siempre está disponible, que adapta su agenda a la de ella, está comunicando sin palabras que su tiempo no es valioso. Está regalando su recurso más preciado.
El silencio del presente no es una táctica de ignorar a alguien. Es la consecuencia natural de tener una vida propia, una misión que te absorbe, un propósito que estructura tus días. Es el silencio que se produce no porque estés jugando a ser interesante, sino porque estás ocupado siéndolo. Imagínate a un hombre que está construyendo un velero en su garaje. No es un hobby, es una obsesión. Cuando recibe un mensaje puede que no responda durante horas, no por estrategia, sino porque sus manos están cubiertas de resina y su mente está resolviendo un problema de ingeniería. Cuando finalmente responde, su conversación tiene peso. No emana de un lugar de aburrimiento o necesidad, sino de una pausa deliberada en su misión. Este tipo de no disponibilidad es magnética porque es real. La corrección práctica es radical y simple, llena tu vida. Antes de buscar llenar tu agenda social, llena tu agenda personal con proyectos que te apasionen. Constrúyete un centro de gravedad tan denso y real que la disponibilidad constante se vuelva una imposibilidad logística. Tu silencio dejará de ser un vacío y se convertirá en una declaración de principios. Estos dos pilares construyen la base, pero el tercero, la mirada del futuro, es el que solidifica tu autoridad de una manera casi mística. Es la parte más difícil de dominar porque va en contra de todo instinto humano. Quédense conmigo, porque lo que les voy a mostrar ahora separa a los hombres de los maestros. El tercer pilar es la mirada del futuro. Aquí es donde la autoridad existencial alcanza su máxima expresión. Se trata de tu relación con el tiempo que te queda y, en última instancia, con tu propia finitud. El hombre que teme al futuro, que se aferra desesperadamente a la juventud, que habla de mantenerse relevante con una nota de pánico en la voz, proyecta una ansiedad que contamina cada interacción. La filosofía estoica de Marco Aurelio nos enseña que aceptar la naturaleza transitoria de la vida no es pesimismo, es la fuente última de poder. Un hombre que está en paz con su propia mortalidad no teme el rechazo en una cita. Las apuestas son fundamentalmente diferentes para él. Este desapego sereno no es apatía, es enfoque. Es la diferencia entre el hombre que dice «espero poder viajar más antes de hacerme demasiado viejo» y el hombre que dice «en primavera voy a navegar la costa de Croacia. Estoy trazando las cartas de navegación ahora». El primero habla desde el miedo a la pérdida. El segundo habla desde la intención. No está pidiendo permiso al tiempo, le está dando órdenes. Su futuro no es una niebla de ansiedad, es un proyecto en ejecución. Conocí una vez a un escultor de más de 70 años. Hablaba de sus obras futuras no con la prisa de quien se queda sin tiempo, sino con la precisión de un arquitecto que sabe exactamente cuántos ladrillos le quedan y dónde va a colocar cada uno. Esa calma, esa certeza en medio de la incertidumbre definitiva, era sobrecogedora. Era la prueba de un hombre que no necesitaba nada de nadie, porque estaba inmerso en un diálogo con su propio legado. La corrección práctica es esta: define tu próximo capítulo. No como un sueño vago, sino como un proyecto con un nombre. Y habla de él, no para impresionar, sino como quien comparte un mapa de un territorio que le pertenece. Tu paz con el final del viaje es lo que te hace el compañero más magnético para el camino. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres, incluso los que han entendido intelectualmente los tres pilares, caen en la trampa más peligrosa de todas. Creen que el sistema es un guión que deben memorizar. Convierten el silencio del presente en una regla matemática para no responder mensajes. Transforman el ancla del pasado en una anécdota ensayada sobre un fracaso calculado. Usan la mirada del futuro para proyectar una pasión que no sienten por un proyecto que no existe. Sustituyen la máscara del hombre necesitado por la máscara del hombre desapegado. No entienden que el radar femenino no detecta la estrategia, detecta la intención. Una mujer no siente tu silencio, siente la razón de tu silencio. Y el silencio fabricado para crear escasez suena diferente al silencio que nace de una vida genuinamente llena. El primero es un vacío, el segundo una presencia. Esta imitación de la autoridad es el error fatal porque produce el resultado opuesto al que busca. El hombre que espera 3 horas para responder a un texto, pero cuya energía delata que ha pasado 180 minutos pensando en ese texto, no comunica poder, comunica cálculo, comunica que ella sigue siendo el centro de su universo, pero que ahora está intentando ocultarlo. Es una forma más sofisticada de necesidad, una necesidad disfrazada de estrategia, y por eso es 1000 veces más repelente. Destruye la confianza de forma permanente porque la mentira es más profunda. No estás mintiendo sobre tus logros, estás mintiendo sobre quién eres. Y el inconsciente de una mujer, sintonizado durante milenios para detectar la congruencia como señal de estabilidad, percibe esta disonancia como una amenaza. Es el equivalente psicológico a un suelo que tiembla. Graba esto en tu mente. Los 3 pilares de la autoridad existencial no son un conjunto de tácticas que debes hacer. Son la descripción de un hombre que debes ser. No se trata de actuar como si tu vida tuviera un propósito. Se trata de encontrar uno y construir tu vida a su alrededor. No se trata de pretender que tus fracasos te enseñaron algo. Se trata de sentarte con esos fracasos hasta que la lección se revele por sí misma.
El objetivo no es parecer un hombre que no necesita nada de ella. El objetivo es convertirte en un hombre cuya plenitud interna es tan real que su interés se convierte en un complemento bienvenido, no en un requisito para tu felicidad. El hombre que finge su valor pasa la vida audicionando. El hombre que construye su valor se convierte en el director del casting. Quiero que observes dos versiones de la misma noche en tu mente. En la primera, Carlos se inclina hacia adelante. Sus manos gesticulan mientras relata la adquisición de una empresa en los años 90. Ella sonríe, pero sus ojos están quietos. No hay luz en ellos. Él, al sentir una micro retirada en la energía de ella, entra en pánico y redobla la apuesta. Habla más alto, más rápido, llenando cada posible silencio con otro logro, otra anécdota, otro trozo de un pasado que a ella no le interesa. La ve mirar su copa, medio llena, y comete el error final. Pareces aburrida. ¿Quieres que pidamos otra cosa? O te cuento de cuando vivía en Londres. Ha dejado de ser un hombre en una cita para convertirse en un animador desesperado, suplicando una reseña de 5 estrellas. En menos de 20 minutos, la atracción no solo ha muerto, se ha evaporado, dejando tras de sí una incómoda obligación social. Ahora observa la segunda versión, mismo bar, misma mujer, misma copa de vino. Entra Javier, se sienta, no se inclina, su espalda descansa en la silla. Hay una quietud en él. Después de un breve intercambio, la mira y le hace una pregunta real, una que no tiene una respuesta preparada. ¿Qué es algo que has aprendido este año que no esperabas aprender? La pregunta lo cambia todo. La obliga a mirar hacia adentro. Ella habla y él escucha. No interrumpe. No se apresura a conectar su historia con una propia. Simplemente escucha. Más tarde, entre risas, él comparte una historia corta y autoirónica sobre cómo casi hunde un velero por un error de cálculo estúpido. En el punto álgido de la conexión, cuando la conversación fluye sin esfuerzo, él mira su reloj, sin prisa, y dice con una sonrisa tranquila: «Me encantaría seguir, pero mañana tengo que estar en el taller a las 6. La resina no espera». Se levanta, paga su parte, le agradece la conversación y se va. Santoy la deja queriendo más, no como una táctica, sino como el resultado inevitable de un hombre cuya vida continúa, con o sin ella. Interruptor 1, el ancla del pasado. Para Carlos era un currículum para impresionar, muerto. Para Javier, una lección compartida con humor. Activado. Interruptor 2, el silencio del presente. Para Carlos, un vacío aterrador que debía llenar con ruido. Muerto. Para Javier, una presencia calmada que indicaba un mundo interior rico. Activado. Interruptor 3. La mirada del futuro. El futuro de Carlos dependía de la validación de ella en ese momento. Muerto. El futuro de Javier era un proyecto que lo llamaba, independientemente del resultado de la noche. Activado. 3 interruptores, 3 señales de estabilidad, propósito y control interno. Carlos los destruyó todos. Javier los activó sin esfuerzo, no porque siguiera un guión, sino porque era la encarnación de su propia autoridad. Lee esto de nuevo hasta que se instale en tus huesos. Ella no está buscando al hombre que más la desea. Está buscando al hombre que se desea a sí mismo primero. Traduzcamos esto en acción inmediata. No son trucos, son los planos para una reconstrucción. Semana 1. El ancla. Identifica un fracaso profesional o personal significativo. No el que suena bien, sino el que te costó algo real. Escribe en una sola frase la lección no negociable que aprendiste. La próxima vez que surja una oportunidad de hablar de tu pasado, no saques a relucir una victoria. Comparte con una media sonrisa esa lección. No es una confesión, es una demostración de que el coste de tu sabiduría ya está pagado. Semanas 2 y 3. El silencio. Elige un proyecto que te apasione, uno que requiera concentración y habilidad. Dedícale 2 noches a la semana, sin teléfono, sin interrupciones. Esto no es para ignorar a nadie, es para recordarte a ti mismo que tu tiempo es el activo sobre el que se construye tu vida. Tu no disponibilidad dejará de ser una táctica y se convertirá en una consecuencia de tu propósito. Semana 4. La mirada. Define un proyecto futuro con una fecha y un resultado tangible. En 6 meses habré terminado el primer borrador de esa novela. O en primavera cruzaré los Pirineos en moto. Habla de él, no como un sueño, sino como un informe de progreso. Cuando estos 3 pilares operan al unísono, la transformación es sísmica. Dejas de entrar en una habitación como un candidato a un puesto y empiezas a moverte como el arquitecto del edificio. Tu postura cambia, la necesidad de llenar el silencio se desvanece, reemplazada por una calma que invita a los demás a acercarse. El hombre que integra su pasado, habita su presente y construye su futuro, no necesita fabricar escasez. Su vida es una fortaleza de valor intrínseco. La energía en una conversación ya no se filtra hacia afuera en busca de aprobación, sino que se condensa hacia adentro, creando un centro de gravedad que atrae sin esfuerzo. La gente no responde a lo que dices sobre tu vida, responde a la solidez del hombre que la ha vivido.
dejas de ser un eco de lo que fuiste para convertirte en la presencia de quien eres. El poder no es lo que has hecho, es la paz de no tener que contarlo. No viniste aquí para aprender a ser más atractivo para las mujeres. Viniste aquí para aprender a ser irrenunciable para ti mismo. El cambio que se produce cuando un hombre internaliza este sistema no es superficial, es tectónico. El mundo exterior deja de ser el tribunal que lo juzga y se convierte en el paisaje que atraviesa. Sus decisiones ya no se filtran por la pregunta ¿qué pensarán de mí?, sino por ¿está esto alineado con mi propósito? El silencio en una conversación se transforma de un vacío amenazante en un instrumento de poder que él controla. La presión para actuar, para entretener, para justificar su existencia simplemente se disuelve, reemplazada por la calma de un hombre que no tiene nada que demostrar porque su valor no está en debate. Ya no busca construir un legado para que otros lo admiren. Construye porque el acto de construir es la única forma que conoce de estar vivo. Es el paso silencioso y definitivo de la audición a la dirección. La consecuencia inevitable de esta soberanía interna es una revolución en la forma en que te conectas. Cuando dejas de actuar, le das a la otra persona el regalo más raro de todos, el permiso para ser real. La atracción que nace de ese espacio no es la chispa efímera de la novedad, sino la resonancia profunda de dos centros de gravedad que se reconocen. Ya no es un juego de quién impresiona a quién, sino un encuentro de dos mundos completos que eligen compartir su territorio. La conexión deja de ser una negociación de valor y se convierte en una alianza, un lugar seguro donde la honestidad no es un riesgo, sino el único idioma que se habla. Y el tipo de mujer que se siente atraída por ese espacio no es la que busca un proveedor o un animador, sino un igual. Pasé años intentando aprender las líneas del guión, creyendo que la atracción era una obra de teatro donde yo tenía que ser el mejor actor. Pero el verdadero poder no llegó cuando memoricé el papel, sino cuando quemé el libreto y empecé a improvisar desde mi propia verdad. Lo que te he mostrado no es un mapa para llegar a un destino, es el espejo que te muestra el territorio que ya eres. El oro no está ahí fuera, en su aprobación o en el aplauso del mundo. Siempre ha estado dentro, enterrado bajo capas de miedo. Así que la pregunta que te dejo no es ¿qué has aprendido hoy? Es, ahora que sabes dónde está el oro, ¿en qué clase de hombre te vas a convertir para desenterrarlo? Suscríbete, porque lo que enseño en este canal no es superficial, es el trabajo profundo. La psicología real, el tipo de entendimiento que cambia cómo te mueves por el mundo, no solo cómo te ven los demás. Es la diferencia entre aprender el guión y convertirte en el autor de tu propia vida. La próxima semana voy a compartir algo que raramente discuto, el protocolo de reseteo, las 3 acciones exactas para recalibrar la percepción que ella tiene de ti, después de que ya has cometido los errores que hemos discutido hoy. La mayoría de los hombres cree que una vez que has mostrado necesidad, el juego ha terminado. Se equivocan. Pero la ventana para aplicar este protocolo es peligrosamente corta y hacerlo mal puede cerrar la puerta para siempre. La gente que active las notificaciones lo tendrá primero. Tu valor no es una propuesta, es una ley.